Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a empezar a ver un curso nuevo sobre PowerPoint, con la versión Microsoft Office 365, la versión Office 365, que puede tener ligeras diferencias con otras versiones de sobremesa, instaladas en ordenador, así que esto va a estar basado sobre todo en la versión de Office 365. Bueno, lo primero de ello es cómo abrimos el PowerPoint. Yo supongo que muchos de vosotros pues ya lo tendréis instalado si habéis llegado hasta aquí. Y en su defecto pues tendríais que ir a la página de Microsoft Office 365 y descargar la versión. También tenéis una versión de prueba e instalarla en el ordenador. Una vez instalada, pues vendríamos aquí a Windows, vamos a escribir directamente PowerPoint, ya lo tengo aquí, el icono, hacemos clic sobre él y la primera ventana que nos vamos a encontrar en este PowerPoint es esta de aquí, ¿vale? En la que nos da los buenos días, tenemos un botón aquí de inicio, nuevo, abrir. Aquí las presentaciones nuevas nos da la opción de elegir una presentación en blanco o elegir un diseño hecho con alguna de las temáticas que ya vienen preestablecidas. Además, aquí abajo tendremos abiertas distintas presentaciones que hayamos creado en PowerPoint. Y yo en este caso, pues voy a abrir una de este curso de PowerPoint para ir siguiendo, pues digamos, un esquema que tengo establecido para ese curso. Puede ser que os aparezcan algún elemento que os pida una advertencia de seguridad o que os diga que el botón de autoguardado está activado, etcétera, etcétera. Le vamos a dar a todo aceptar. Vamos a decir que esto es un documento confiable. Y lo primero que vemos aquí en esta... yo tengo aquí una serie de diapositivas ya creadas dentro de este mismo PowerPoint, pero vamos a ir viendo las distintas secciones que tenemos aquí en el programa. Como veis, tenemos una barra superior, esta de aquí arriba, que tiene unos botones, un botón de autoguardado, digamos que son los botones de acceso rápido, un botón de autoguardado que podemos activar o desactivar, tenemos un botón de guardar, que también podemos utilizar la combinación de teclas Control G, botón de deshacer, si hubiese algo hecho durante el momento, si yo llegase a modificar algo, por ejemplo, desplazar este elemento de aquí, puedo darle a deshacer. Y lo mismo, si me gustaba cómo estaba lo que había hecho antes, pues puedo darle al siguiente botón, que es rehacer. Bueno, voy a darle O con las combinación de teclas Control Z, Control Y para deshacer y rehacer. Además tengo aquí el botón de presentación desde el principio, que es el mismo que pulsando la tecla F5. Si lo pulsamos, pues como veis, empieza la presentación en la primera diapositiva. Para salir de aquí podemos pulsar la tecla Escape, ESC, que la tenemos en la esquina superior izquierda del teclado. Y digamos que la siguiente parte que tendríamos aquí ya son el botón de el nombre del documento, en el cual si pulsamos sobre él podríamos cambiarle el nombre, decirle dónde queremos que nos lo guarde. En este caso yo lo estoy guardando en mi cuenta de profesor de OneDrive de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana, pero podría seleccionar algún elemento del escritorio, pues no sé, grabaciones o alguna carpeta que yo quiera guardar fuera de OneDrive, ¿vale? Pero bueno, en principio lo voy a dejar ahí por si lo quisiese tener en el ordenador. En principio yo lo voy a dejar en OneDrive. Aquí tenemos una barra de herramientas que se llama la barra de búsqueda, que nos permite, si en algún momento no recordamos dónde estaba alguna de las funciones del propio PowerPoint, podríamos acudir a esa barra de herramientas y buscarla. Por ejemplo, vamos a poner dónde estaban en los diseños los modelos 3D. Pues pinchamos ahí y tenemos un acceso directo a insertar un modelo 3D. Directamente nos abre esa opción
y ya podríamos seleccionar el modelo 3D que estamos buscando, o no lo sé. O podremos buscar tablas. ¿Dónde están las tablas? Pues bueno, aquí me aparecen directamente las acciones, que es agregar tabla, y pues elegir el tipo de tabla, cantidad de columnas y de filas que queremos para esa tabla. Os fijáis, ha agregado una tabla aquí. Voy a pulsar Control Z para deshacer. Es una barra muy útil en el caso de no recordar dónde estaba alguna de las opciones. En vez de ir pulsando cada una de las pestañas para buscar esa función, pues podemos ir directamente a la barra de búsqueda y buscar esa función. Luego aquí tenemos el usuario, la información de la cuenta. Podemos pulsar sobre ella y aquí me diría, pues bueno, esta es tu cuenta. Además tenemos el botón de minimizar, el de minimizar tamaño. Y ya sabéis, minimizar pues va a reducir la pantalla. Va a hacer desaparecer el programa, aunque se va a quedar de fondo. El minimizar tamaño hace la pantalla más pequeña por si tenemos abierto otra cosa al lado. Lo mismo si volvemos a pulsar maximizar. Y pues para cerrar, que nos preguntaría, bueno, a lo mejor no porque está guardado ya. Entonces cerraría simplemente el PowerPoint. Bueno, esto sería la barra superior. Luego tendríamos la vista Backstage. La vista Backstage accedemos, que es característica de todos los programas de Microsoft. Pulsando archivo, venimos aquí atrás, que es la que os he mostrado al principio. Y bueno, en esta vista Backstage, voy a volver de nuevo aquí, tenemos la barra lateral, donde tenemos los botones de inicio, nuevo, abrir, compartir, obtener complementos, información, guardar una copia, imprimir, exportar y cerrar. Además, los botones de nuevos documentos con plantillas, los documentos ya creados aquí abajo, y luego tenemos la cuenta de opciones, o sea, la información sobre la cuenta y las opciones extra, que los tenemos abajo del todo. En principio creo que no requiere más explicación, porque todos y cada uno de ellos pues intuiréis que nuevo será crear un nuevo documento, abrir un documento, compartirlo en el caso de que quisiésemos que colaborasen otras personas con este documento, o que lo puedan ver, o que lo puedan solamente leer, o que lo puedan también editar. Complementos que puede tener Microsoft, que podemos añadir, extras. En principio no vamos a ver ningún complemento en este curso. Información, guardar una copia, imprimir, exportar, por si incluso quisiésemos abrirlo en otro programa o en otra versión de PowerPoint, y luego por supuesto cerrar. En el botón de opciones sí que tenemos más opciones y extensiones de mucho tipo, por si queremos cambiar el idioma, por ejemplo, podría ser interesante, o añadir botones que no aparecen por defecto, etcétera, etcétera. El siguiente elemento que considero muy importante aquí es, ahora tengo activada esta opción, voy a volver a la de inicio, es la barra de menús, ¿vale? O de pestañas, que es esta que tenemos aquí arriba, que tiene en la diapositiva, está dividida en dos para que se pueda leer fácilmente: archivo, inicio, insertar, dibujar, diseño, transiciones, animaciones, presentación con diapositivas, grabar, revisar, vista, ayuda, y luego tenemos los botones extra de este botón de aquí, que es para dejar comentarios, este que es de grabar, presentar en Teams por si estamos conectados con la aplicación de vídeo de videoconferencia de Microsoft, y luego el botón compartir, que también lo tenemos por aquí. Cada una de esas pestañas evidentemente tiene sus cintas de opciones, como por ejemplo inicio, pues tenemos todos estos elementos, en insertar tenemos estos otros, en dibujar estos otros, diseño, etcétera, etcétera. Los iremos viendo poco a poco. Luego, como decía, tenemos las cintas de opciones, o la cinta de opciones, que sería este apartado de aquí, a la cual podemos agregar o eliminar nuevas funciones que no aparezcan por defecto. En principio nos centraremos solamente en las básicas y iremos añadiendo posteriores si
así lo requerís, si así lo solicitáis. Pero de momento, como digo, vamos a centrarnos en las básicas. Después de ver las cintas de opciones, que iremos viéndolas una a una, muchas de ellas vais a ver que se parecen mucho a Word si ya lo habéis utilizado alguna vez. Por lo tanto, el funcionamiento va a ser exactamente el mismo. Tenemos el espacio de trabajo, que es esto que estoy mostrando yo aquí ahora mismo, que está compuesto pues por el lienzo, que es donde está la diapositiva, donde podemos hacer los cambios, agregar los elementos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el panel de navegación de diapositivas, que lo tenemos a la izquierda, ¿vale? Además, tenemos una barra inferior, que a veces pasa desapercibida, que es esta de aquí abajo, que tiene el apartado de navegación e idioma. Yo por defecto tengo puesto, como estoy en Valencia, tengo el valenciano. El número de diapositivas en la que estoy, del número total de las que estoy. Luego tenemos aquí un apartado de accesibilidad. Pues si tuviésemos que hacer un diseño para personas que tengan algún tipo de minusvalía visual, entonces poder mostrar las diapositivas en otro formato, bien en un formato más grande para que pueda ser más visible o más fácil de leer, o bueno, o con elementos de audio que reproduzcan de forma audible lo que se está viendo en la diapositiva. Tenemos también el apartado de notas, que es este de aquí abajo. Este es el panel de notas. Podemos acceder, activarlo o desactivarlo, perdón, desde el puntito este de aquí. Y luego tenemos las vistas de presentación. ¿Veis? Pueden ir, conforme voy pulsando, cambian. ¿Ves? Aquí vemos todas las diapositivas a la vez. Aquí tenemos el sistema que tenía yo antes. Y luego incluso tenemos la vista de lectura, que es prácticamente la vista de presentación normal y corriente. Vamos a darle a escape para salir de aquí, el botón ESC. Además tenemos de nuevo la presentación con diapositivas y un botón de zoom que nos permite hacer más grande o más pequeña la diapositiva por si en algún momento insertásemos algún elemento. Por ejemplo, voy a insertar una forma que se salga de la diapositiva. Por ejemplo, no sé, imaginad que quiero insertar esto así, que solamente se vaya a ver este fragmento en el momento que hagamos la presentación de la diapositiva. Al tener la diapositiva más pequeña, al poder hacer zoom sobre ella, pues podemos colocar el elemento en la zona que más nos convenga. Y luego posteriormente, cuando hagamos clic en la presentación de la diapositiva, pues ese elemento no se va a ver. Por lo tanto, es más fácil de gestionar cuando vemos la diapositiva en tamaño más reducido. Vamos a pulsar escape. Esta combinación, esta cinta de zoom, la podemos modificar también con la combinación de teclas control y la rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo. O sea, rodar hacia arriba, rodar hacia abajo también, que probablemente es la que yo más utilizo. Del mismo modo, la propia rueda del ratón nos permite avanzar o retroceder en las diapositivas. Como podéis ver, yo ahora mismo estoy girando la rueda del ratón. Y esto que ha ocurrido aquí, que se ha desplazado la diapositiva hacia un lado, podemos corregirlo con este botón que tenemos aquí, que es ajustar diapositiva a la ventana actual. ¿Lo veis? Voy a eliminar este elemento también. Si pulsamos otra vez ajustar a la diapositiva actual, pues ya se vuelve a quedar ahí. Continuamos. El diseño de las diapositivas es uno de los elementos más importantes. Y para ello pues podemos utilizar muchos elementos distintos, sobre todo elementos visuales, aparte de los elementos de texto, pero debéis recordar que cuando hagáis una presentación, la cantidad de texto que debe de haber dentro de esa presentación debe ser
bastante justa. No debéis llenar toda la diapositiva de texto porque sería contraproducente. No queremos que nuestra audiencia tenga que leer mucho, sino que la idea es utilizar elementos que refuercen el mensaje que estamos mandando de forma oral, transmitiendo en esa exposición. Por ejemplo, para ello, pues estos elementos visuales se dividen, o todos los que podemos incluir dentro de PowerPoint, son imágenes, que tenemos una pestaña, dentro del apartado de la pestaña Insertar, pues tenemos un apartado en concreto que es para las imágenes. Podemos insertar imágenes desde el dispositivo móvil, desde imágenes de archivo o imágenes en línea en las que buscaría dentro de un banco de imágenes de uso libre, buscaría las imágenes en las que podamos insertar. Además podemos utilizar también imágenes extraídas de alguna página web externa. Yo, por ejemplo, recomiendo Pixabay, que tiene imágenes gratuitas. Además de las imágenes tenemos las ilustraciones. Bueno, esto está claro que es una imagen. El perrito representa la imagen. Esto de aquí representa una ilustración, que si os fijáis, pues es un dibujo. Que a veces pues es más divertido de utilizar, puesto que es más impersonal, pero representa claramente el elemento que estamos tratando de exponer en esa diapositiva. Además de las ilustraciones, que podemos descargar ilustraciones extra en la página web de Andro o Undraw o illustrations.co, no .com, .co, cualquiera de esas dos páginas, podríamos acudir a ellas, descargar las ilustraciones y simplemente cuando descargamos una ilustración, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, abrimos aquí Andro, abrimos aquí y podemos buscar pulsando en Search, la tenemos en inglés. Podemos buscar, por ejemplo, una ilustración sobre ordenadores. Vamos a ver si poniéndolo en castellano, vamos a ponerlo en inglés. Vale, si pongo computer, pues sí que aparece eso. Imaginad que nos gusta, por ejemplo, esta de aquí. Podemos elegir el tipo de color que se utiliza en esas ilustraciones. Por ejemplo, si estamos utilizando tonos más anaranjados, por ejemplo, pues podemos buscar aquí un tono naranja. Vamos a pinchar aquí arriba. Vamos a escribir computer en tonos anaranjados. Bueno, como decía, este por ejemplo, o este de aquí, pulsamos sobre él, lo descargamos en formato SVG, que es el formato vectorial, y ahora simplemente tendríamos que hacer clic sobre él, buscar la carpeta donde está este elemento, venimos aquí al apartado y lo insertamos. Arrastramos, desplazamos y ya lo colocamos en el punto que más nos interesa. Bueno, voy a borrarlo. Además de las ilustraciones tenemos los iconos, que dentro de Office existen muchos iconos. Tendríamos que venir aquí al apartado de insertar y aquí hay un botoncito que se llama iconos. Si hacemos clic sobre él, pues lo mismo, podemos buscar iconos sobre algo concreto, por ejemplo, pues no, sobre el tiempo. A buscar un icono sobre lluvia. Vamos a insertar y aquí tenemos este icono. ¿Qué diferencia hay entre un SVG, formato SVG, que es vectorial, que es un formato gráfico, y una imagen, por ejemplo, en que esto no tiene problemas de resolución? Yo lo puedo ampliar hasta el infinito y no perdería, no se vería pixelado en ningún momento. ¿Vale? Si os fijáis, lo puedo estirar esto todo lo que quiera y veis que no pierde definición.
Pues bueno, esa es la ventaja del sistema vectorial. Voy a darle a deshacer. Y por último tenemos los modelos 3D. Los modelos 3D, hay algunos que están animados. Es una opción también que tiene PowerPoint. Dentro del apartado de insertar ilustraciones tenemos aquí los modelos 3D, que podríamos importarlos desde algún sitio o traerlos desde este dispositivo. Esto nos permite, como bien indica su nombre, porque es un modelo en 3 dimensiones, nos permite realizar movimientos sobre la imagen en 3 dimensiones. Pues no lo sé. Imaginad que somos profesores de química y queremos insertar una imagen, un modelo 3D, ¿vale? Sobre química. Aquí tenemos un apartado. O sobre anatomía. Pues vamos a pulsar en anatomía y estamos haciendo un curso sobre, pues no lo sé, sobre odontología. Insertamos un diente. Tarda un poquito, unos segundos en cargarlo. Y esto nos permite, pues eso, mostrar el diente en todas sus direcciones y de una manera bastante práctica y bastante útil. Además de los elementos 3D, tenemos las tipografías. Las tipografías, los tipos de letra, ya sabéis que son, digamos, esos de aquí. Este año, no recuerdo bien si ha sido este año o ha sido el anterior, se ha decidido utilizar la tipografía Aptos para todo el sistema de Office 365. En años anteriores estaba Calibri, muchos años atrás estaba Times New Roman, como el que aparecía por defecto, pero bueno, a eso me refiero con el tipo de tipografías. Arial también es muy conocido, pero podríamos no solo usar las que tiene instaladas ya este ordenador, este Office 365 en concreto, sino que podríamos descargarnos una nueva que simplemente pues deberíamos acudir, por ejemplo, a Google Fonts o a DaFont, cualquiera de estas dos páginas, buscar una que nos guste, descargarla y utilizarla. Aconsejo que utilicemos un tipo de tipografía para los títulos y un segundo tipo de letra para los subtítulos o los elementos que aparezcan dentro del diseño. Pero llevar una coherencia en el diseño de nuestras diapositivas de nuestra presentación. Lo mismo, esa coherencia también es interesante llevarla con los colores. Por eso, si elegimos una gama de colores para las diapositivas, para los elementos que vayamos insertando, imaginad resaltados de palabras, elementos de fondo, el propio fondo en sí, pues buscar una paleta de colores que nos interese. Y un consejo interesante es que vayamos a la página web de Adobe Color. Para ello pues voy a pulsar aquí, Adobe Color, que la página es color.adobe.com, y en función de la coloración que busquemos, o con esta paleta de colores que podemos desplazar aquí manualmente, fijaos que siempre tiene cierta coherencia con los elementos. No se puede, al menos que yo sepa, mezclar estos colores de aquí abajo con estos de aquí arriba. Sí, probablemente, de algún modo, sí que se podría buscar alguna combinación especial, pero como veis aquí, me está dando un resultado de paleta de colores que, pues, si por ejemplo nos interesan más todo verdes, pues podemos hacer caso de esto. O a lo mejor no tan remarcados, entonces buscaríamos algo más centrado con esta paleta de colores, o incluso, pues bueno, podemos jugar con estas ruedecitas de aquí hasta buscar una combinación que nos parezca más adecuada. Por ejemplo, si nos gusta este formato de aquí que está mostrando, podríamos venir aquí, salvarlo, o sea, en mi biblioteca, le voy a salvar,
¿vale? Lo tengo ya en la biblioteca. Me voy aquí a la vista. Y seleccionar esta paleta de colores que acabo de elegir. No sé si es esta o esta. No recuerdo cuál de las dos es. Y una vez la tengo seleccionada, pues hacemos lo mismo. Vamos a minimizar. La voy a arrastrar desde aquí hasta PowerPoint. Hay una forma de importar elementos que es simplemente arrastrar a la pestaña donde tengo PowerPoint, que en este caso es esta de aquí. Vamos a ver si me lo arrastra. Ahora sí. Vale. Creo que lo había pegado encima, justo encima. Y esto nos permite que cuando vayamos a las herramientas de diseño, perdón, a las herramientas pues si seleccionamos algún elemento, como por ejemplo este texto, podemos añadir a los colores que ya tenemos con el cuentagotas todos estos colores. Por ejemplo, si seleccionamos aquí, ese color se acaba de añadir ahora aquí. Pulsamos el cuentagotas otra vez y el siguiente elemento y lo tenemos ahí. Y así sucesivamente con cada uno de estos elementos. Seleccionamos el cuentagotas otra vez, le damos a cuentagotas, este y cuentagotas, este de aquí. ¿Eso que nos permite? Parece ser que ha habido aquí este gris. Es del tipo de letra. Va. Bueno, eso nos permite que si ahora insertamos algún elemento, por ejemplo, un cuadrado, podamos venir a los rellenos de forma y en estos colores recientes tengamos esos colores que acabamos de copiar de aquí. En este caso, este de aquí. O incluso cualquiera de los otros colores. Este por aquí, por ejemplo, sería el segundo. Y así sucesivamente mantener una coherencia durante todas las diapositivas respecto al diseño de las mismas. Más elementos. Tenemos también pestañas contextuales. ¿Qué son pestañas contextuales? Son pestañas que por defecto no salen aquí, pero si pulso alguno de los elementos, y vais a ver que hay, al menos he puesto aquí 8 elementos distintos, que cuando pulso sobre ellos se abre una pestaña nueva que ahora mismo no aparece en ninguna de las opciones. Vale. Volvemos aquí a la pestaña de inicio. Por ejemplo, cuando pulso sobre una forma, se abre aquí una pestaña que pone formato de forma. Y si pulsamos sobre ella, pues tenemos una serie de opciones exclusivamente para esta forma. Si pulso, lo mismo ocurre si pulso sobre este icono de un avión, se abre formato de gráficos. Y una serie de elementos que me permiten cambiar, por ejemplo, si quisiese el borde de ese gráfico, ¿vale? A otro color, por ejemplo, o si lo quisiese de un mayor grosor, pues también me lo permite. O incluso si lo quiero con algún tipo de sombreado, por ejemplo, pues también. Exclusivamente para este. Lo mismo para imágenes, tenemos formato de imagen. Y así sucesivamente con tablas, en este caso, tenemos diseño de tabla y disposición de tabla, las dos. Los vídeos, formato de vídeo y reproducción de vídeo. Gráficos, diseño de gráfico. Y en la siguiente página ya tenemos ecuaciones. Fijaos que podemos insertar ecuaciones igual que en Word. Y tiene una pestaña exclusiva para realizar operaciones con ecuaciones o incluso dibujarlas a mano y que el ordenador entienda o interprete qué tipo de fórmula estamos aplicando aquí, para transformarla luego en un formato que quede bonito, adaptado a la tipografía que tenemos. Y por último, la pestaña de Smart Art, que también la tenemos habilitada en el momento de pulsar sobre ella. Lo iremos viendo más adelante.
En la siguiente diapositiva tenemos las guías, o la pestaña Vista. Dentro de la pestaña Vista, perdón, tenemos un elemento aquí que se llama Mostrar, que nos muestra una regla, es decir, para visualizar cómo queremos organizarnos a nivel diapositiva, en centímetros, en pulgadas, etcétera. Y si queremos que el 0 esté en el centro de la diapositiva o lo queremos al principio, pues eso lo podríamos cambiar. Además, tenemos las líneas de cuadrícula, como veis, están divididas así. Tenemos las guías, que simplemente nos marca una línea central vertical y otra horizontal, que podemos desactivar. Y estos elementos, por ejemplo, si yo selecciono uno de estos elementos y lo desplazo, pues veis que aparecen unas guías inteligentes, ¿vale? Que hacen referencia al resto de elementos. O sea, cómo se mueve esto respecto al resto de elementos. Imaginad que yo muevo esto hacia aquí y llega un momento que aparecen esas flechitas, ¿no? Que me dicen, hay una distancia X hasta el borde. O esta flecha ahora está a la misma distancia que están las otras. Y estas guías inteligentes, pues bueno, también me sirven respecto a otros elementos. Si la pongo debajo, pues también me dice si está alineada. En este momento está alineada con la flecha de arriba, o se está tocando el borde, etcétera, etcétera. Bueno, voy a colocar esto de nuevo aquí. Si yo quisiese mover a mano alguna de estos elementos, tendría que pulsar a mano, quiero decir, sin que me aparezcan estas guías, ¿vale? Porque esto lo que hace es que si activo, por ejemplo, la línea de cuadrícula, que cuando yo muevo un elemento va, digamos, con más saltos, ¿no? Aparece esta línea, voy desplazando y de repente se para justo ahí, aparecen las líneas, voy desplazando hacia adelante, se para ahí. Entonces, si yo quiero evitar eso, debería de pulsar el Alt mientras muevo esto a mi gusto. Entonces, fijáis, ahora ya no se para. Ya se mueve al gusto de lo que yo quiera hacer. Si vuelvo a soltar el Alt, volvemos a tener otra vez el mismo problema. Voy a desactivar las guías de cuadrícula. Además, tenemos más opciones de configuración aquí dentro de Mostrar, en el que podemos definir cómo queremos que esas guías, ese espaciado, esa cuadrícula, esté establecida. O incluso que no se muestren las guías inteligentes si yo quiero mover esto siempre a mi gusto sin necesidad de utilizar ningún sistema de guías inteligentes. Voy a volverlo a activar. Y voy a colocar esa flecha donde estaba. Ahí. Por último, vamos a ver en este vídeo los atajos de teclado. Los atajos de teclado nos facilitan mucho el trabajo con elementos dentro de las diapositivas, ya que nos evitan muchas veces tener que ir a alguna de las opciones de aquí, como duplicar, copiar o utilizar el botón derecho, etcétera, etcétera. Entonces, yo os voy a decir aquí los que más utilizo yo, que son, en esta página tengo aquí control más clic, que lo que hace es selecciono una figura, pulso control, lo que hace es que la duplica, ¿vale? Esto nos valdría para figuras, nos valdrían para textos, ¿vale? La reproduce exactamente igual. Shift o mayúsculas, que es el botón que está justo arriba de control, lo que hace es que o bien la desplaza esta figura siguiendo una trayectoria, yo ahora la estoy moviendo hacia la derecha y no me deja desviarme hacia arriba o hacia abajo. Si suelto, por ejemplo, la tecla Shift, ya hay desplazamientos hacia arriba y hacia abajo. O lo mismo, por ejemplo, si la quiero mover hacia arriba, pulsando la tecla Shift no me deja desplazarme hacia los lados. Bueno, claro, si lo fuerzo mucho sí, porque entiende que yo quiero moverla de posición, pero si simplemente quiero moverla hacia arriba o hacia abajo, pues esto me ayuda a no desviarme de la trayectoria. Además, si lo que quiero es imaginar que esta flecha la he modificado a mi gusto con estos punteros de aquí para hacerla más fina o lo que sea, y no existe esta forma. Y yo quiero simplemente hacerla más grande, si tiro de los tiradores, ves que se deforma un poco, ¿no? Entonces, manteniendo la tecla Shift pulsada, mantiene esas proporciones exactamente igual y no se deforma.
Esto, por ejemplo, con los círculos también es muy típico. Si yo inserto aquí una forma circular y hago un círculo, pulso el Shift, ¿ves? Tiene la forma circular. Si suelto el Shift, se hace un óvalo o se deforma. Si yo quiero hacer un círculo, ahora está perfecto y lo puedo ensanchar sin problema. Vale. Otra combinación de teclas es el Alt, que me permite hacer un movimiento libre, sin guías, como hemos visto antes. Alt más haciendo clic. Fijaos que todas estas teclas están muy cerca unas de otras. Además de estos atajos de teclado, perdón, me he saltado una diapositiva, tenemos el atajo Control más E, que nos selecciona todos los elementos de una... En este caso me ha seleccionado todos los elementos, todas las diapositivas que tengo yo aquí, a la izquierda. Si estoy dentro de... Si selecciono un elemento y pulso Control E, selecciona todos los elementos de esta diapositiva. Los podría desplazar o mover a mi gusto. ¿Lo veis? Todos ellos. Vuelvo a dejarlos como estaban. Control G, que lo que hace es guardar. Exactamente lo mismo que este botón que explicaba al principio. Los botones... Voy a escribir bien esta palabra. Control N es negrita. Control K es cursiva. Y control S es subrayado. Nos facilitan muchas veces si queremos seleccionar algún elemento y transformarlo a, como veis, N de negrita, K de cursiva y S de subrayado. Bueno, K de cursiva no, pero para diferenciarlo de control C, que lo que hace es copiar un elemento, que ahora lo veremos, control C, control V, control Z y control I, lo que hace control K es transformarlo en cursiva. Si tuvieses el teclado en inglés, yo lo tengo en español, estos botones directamente cambian a B, I, una I minúscula, y U. ¿Vale? Entonces las combinaciones de teclas cambiarían a esa nueva combinación de atajo de teclado. Control B, Control I, Control U. Vale, que vienen de Bold, Italics y Underline. A continuación tenemos Control C, Control V, copiar, pegar. Ese es bastante habitual en todos los programas. Y Control Z para deshacer, Control Y para rehacer, que son los mismos que estos botones que tenemos aquí arriba. También tenemos el control, o sea, pulsar un elemento, pulsar control, pulsar otro elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento y otro elemento. Nos permite seleccionarlos de uno en uno. Además, como he pulsado dos veces control, lo que hace es duplicarlos. Voy a deshacer. Ahí lo tenemos. Y por último, en este vídeo tenemos los atajos de teclado para la presentación. Atajos de teclado para iniciar presentación son el F5, súper típico. Inicia la presentación desde el principio, desde la primera diapositiva. Para salir, recordad que tenemos que pulsar escape. Me voy a ir de nuevo a la última diapositiva. Luego tenemos mayúsculas o Shift más F5. Iniciaría la diapositiva, la presentación, perdón, desde la diapositiva en la que estamos. Voy a pulsar mayúsculas F5. ¿Lo veis? Estoy ahora en la diapositiva última. Pulso escape de nuevo. Y escape, como acabáis de comprobar, lo que hace es que sale de la presentación. O si estamos realizando alguna acción, imaginad que selecciono varios elementos. ¿Vale? Con control, perdón, de hecho lo he dicho mal. Aquí no es control, sino shift. Shift más clic, como decía, selecciona los elementos. ¿Vale? Perdonad por ese error. Y control, si ahora pulso control, pues lo que va a hacer es duplicarlos. ¿Vale? Por eso antes ha ocurrido eso que habéis visto en pantalla.
voy a rehacer, control Y, shift más un clic, perdón. Y por último, como decía, pues si estamos seleccionando varias diapositivas y queremos desplazarlas, moverlas del sitio, pero no era eso lo que queríamos hacer, imaginaos, ¿cómo puedo salir yo de aquí ahora? Pues pulsamos escape y sale de esa acción que estamos realizando en ese momento. Bueno, pues hasta aquí ese primer vídeo. En el siguiente vídeo ya entraremos de lleno en cómo empezar a realizar nuestras presentaciones, incluso con plantillas y utilizando distintos elementos dentro de las diapositivas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.